tardes a todas, a todos. Antes de comenzar con el tema de hoy, quería comentaros un par de cosas. La primera es que esta es la última de las píldoras formativas que hemos impartido durante todo este tiempo sobre salud financiera. Es la última y la hemos metido dentro de este, digamos, asunto que son las medidas del estado de alarma, aunque realmente las cuentas de pago básicas salieron antes y ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero es una cosa que viene muy a colación del tema de la salud financiera. Y bueno, y después de esta píldora, sí que estamos muy pendientes de la publicación del reglamento del ingreso mínimo vital, y ahí os convocaremos, en el momento en que se publique, os convocaremos a una charla extra, una píldora extra que haremos específica y monotemática, como hacemos todas, sobre ese asunto, ¿no? Porque sabéis que dentro del reglamento es cuando se especifican muchísimas de las condiciones que ya se han divulgado durante la ley, o sea, solamente dentro de la ley, y hace falta el reglamento, ¿no? Y con eso terminaremos este ciclo. Por lo tanto, hoy, último miércoles, y pendientes de la publicación del reglamento para esa última. Y por otro lado, también queríamos invitaros a todos los participantes de estos miércoles, que sé que sois muchos de vosotros muy, muy fieles, a la formación que vamos a impartir online durante todo el mes de julio, sobre salud financiera. Es una formación muy interesante. Al final podemos hablar algún minutillo más sobre el tema. Son 4 módulos, un módulo por semana, y tiene una duración desde el 6 hasta el 31 de julio. Es online, es gratuito y es yo creo que es una herramienta muy importante y muy interesante que podéis poner a vuestra disposición y a disposición de vuestros usuarios, porque es manifiestamente necesario, ¿no? Bueno, y sin más, entramos ya en materia. Las cuentas de pago básica. Bueno, ¿qué son las cuentas de pago básica? Vamos a ver si yo me aclaro de cómo se... sí. Las cuentas de pago básica, digamos que vienen a recoger lo que es un tema que es el tema de la exclusión financiera en el contexto de Europa, ¿no? Parece que la exclusión financiera es un algo que solamente ocurre en países en desarrollo, y realmente en Europa hay una alta, proporcionalmente, lógicamente no, pero hay una alta, digamos que no bancarización de una determinada población vulnerable, y es necesario corregirla, ¿no? Pero vamos a partir de la definición, una definición de exclusión financiera en el contexto europeo, en el que lo que nos viene a decir Anderloni es fundamentalmente que para el desenvolvimiento de una persona en unas circunstancias normales de la vida es necesario una cierta inclusión financiera, es decir, el acceso a determinados productos y servicios financieros que están en el mercado y que se necesitan para desenvolverse normalmente, pues para pagar pues los suministros, para cobrar determinadas prestaciones, etcétera, ¿no? En definitiva, y siempre viéndolo dentro de nuestro contexto, podemos decir que son como dos caras de una misma moneda, ¿no? La exclusión financiera y la exclusión social, que van de la mano una de otra, ¿no? No existe exclusión financiera en las altas capas de la sociedad, ¿no? Existen precisamente en la población vulnerable, que es con la que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, siendo ambas caras de una misma moneda, caminan juntas y tenemos que además atajarlas y juntas, ¿no? Vamos a ver algunos datos sobre la bancarización en Europa y en España, ¿no? Fijaos, he cogido estos 3 datos porque son los que las mediciones que hace Global Findex, que es una gran base de datos que existe a nivel mundial, y que mide digamos que la inclusión financiera en multitud de países, incluidos los países europeos, ¿no? Entonces, es una macroencuesta que se desarrolla en 140 y tantos países del mundo, se ha traducido a no sé cuantísimos idiomas y se realiza cada 3 años. Entonces, estos son las 3 últimas mediciones que hay,
En el 2011, como veis, España estaba mucho más bancarizada que el resto de Europa. España siempre ha sido un país, digamos como que en la avanzadilla ha estado muy bancarizado, fundamentalmente por el papel que jugaban las cajas de ahorro y las cajas rurales muy pegadas a los territorios y que llegaban a mucha población vulnerable, ¿no? Eso en el año 2014, digamos que estaba como incrementado todavía. Digo todavía porque todavía era el efecto de la multitud de sucursales que se estaban abriendo o se habían abierto en España, y sin embargo radicalmente cambió y una bajada de 4 puntos en el año 2017, cuando en Europa se mantuvo, ¿no? Y eso tuvo que ver mucho con el cierre de sucursales en España, y por supuesto que en entornos rurales y por otro tipo de condicionantes, ¿no? Pero realmente ha caído y ahora mismo estamos en el 94%, ¿no? Y aun siendo un índice de bancarización alto con respecto al resto del mundo, podemos decir que hay 2,5 millones de personas adultas que, pudiendo tener una cuenta en España, no la tienen. Y de ellos, y este es como un subgrupo, hay como 1.700.000 personas que pagan sus suministros de agua, luz, electricidad, etcétera, en efectivo, ¿no? Digo esto porque al final hay una serie de datos que tienen que ver con esa, digamos, inclusión dentro del sistema financiero y la bancarización, ¿no? Bueno, ¿de dónde parte el tema de la cuenta de pago básica? Esto empieza a vislumbrarse a nivel europeo en el año 2011 y la Unión Europea, la Comisión Europea lanza una especie de recomendación a los Estados miembros para que regulen y favorezcan el que sus entidades financieras pues tengan unas cuentas de pago básicas para esa población vulnerable que la necesita, ¿no? Eso tuvo poco, por no decir ningún éxito o ningún eco en casi ningún país europeo, y entonces, bueno, promovido por, evidentemente, pues todas las redes del tercer sector que están empujando allí en Bruselas para que se hagan cosas para nuestra población meta, se consigue una directiva europea que, como sabéis, viene a decir que lo que tenemos que hacer es, acorde a cada una de las normas jurídicas o de la legislación de cada uno de los países, impulsar este tema de la cuenta de pago básica, ¿no? Como algo esencial para ese desenvolvimiento, digamos, normal dentro de la sociedad, ¿no? Esto se lanza en 2014, terminaba para que todos los países de la Unión Europea lo transpusieran a sus legislaciones nacionales en diciembre del 2016, y en España, como siempre, pues a la cola. No se hizo absolutamente nada, a pesar de que era una reclamación importante. Sí que es verdad que como sector es algo que, y lo hemos venido viendo en los 3-4 años que llevamos desarrollando programas de salud financiera, el tema de la salud financiera ha sido muy invisible, ha sido un gap reconocido, pero muy poco visible, ¿no? Y no estaba de manifiesto esa necesidad, ¿no? Yo creo que es momento de poner encima de la mesa reivindicaciones de este tipo y bueno, y ahora veremos también un poco qué consecuencias tiene, ¿no? El caso es que aquí llegó diciembre del 16 y España no había hecho nada, ¿no? El 5 de marzo se publica una orden ministerial por el cual se regulan estas cuentas de pago básica, y lo que vienen a decir, que es bueno, es un texto muy ambiguo en algunas cosas, luego lo vamos a ver, muy poco vinculante, muy poco concreto. Y bueno, lo que venía a decir a todas las entidades financieras es que tenían que facilitar este tipo de cuentas a la población, ¿no? Una cosa que sí regulaba expresamente esa orden ministerial era el que debía de existir, y digo debía porque a día de hoy, que ha pasado un año, yo por lo menos no he sido capaz de enterarme si ese registro existe y dónde está, y tengo muchos, digamos, contactos bancarios,
y nadie me sabe dar pista de ese registro. Dicho esto, me acabo de acordar de una cosa, y es que tenía que haberos dicho al principio que esto se iba a grabar. Bueno, lo sabréis por otras sesiones, ¿no? Bueno, no existe ese registro que sepamos, pero teóricamente sí, puesto que solamente se puede tener una sola cuenta de pago básica, ¿no? Por lo cual, cada entidad financiera, antes de abrir esa cuenta, pues consultaría ese registro y, digamos, obtendría una información en positivo o en negativo. Si es en positivo porque la persona ya tenga una cuenta de pago básica en otra entidad, pues no podría abrirlo, ¿no? Y después la otra cuestión, y que es fundamental, sobre todo por todo lo que ha ocurrido en nuestro país con las entidades financieras, es el deber de información de las entidades financieras y de ofrecer este tipo de productos a aquellas personas que crean que pueden ser susceptibles de tener esta cuenta de pago básica, ¿no? Bueno, hay poquísima literatura, pero poquísima sobre este tema. He encontrado un informe de Economistas sin Fronteras del que he sacado un par de cosas que me parecen muy interesantes, y es algo que nosotros ya también habíamos detectado, es la escasísima información que hay en la web de las entidades financieras, a pesar del deber de información que viene en la orden ministerial, pues se encuentra poco. Cuando preguntas normalmente en bueno, eso lo vemos luego, pero se encuentra poco, o sea que no es muy claro ese tema, ¿no? Y el tema de las comisiones, y es que, bueno, el máximo, digamos, que se puede cobrar son los 36 euros anuales, excepto a la población vulnerable, que debería de ser gratuita. Menos del 25%, digamos, mejora esas condiciones, ¿no? Es decir, que parece que los bancos como que no se han dado por enterados ni de las necesidades ni tampoco han mejorado esas condiciones, ¿no? Esas son las principales conclusiones, ¿no? No se están adaptando a las necesidades de la población, ¿no? Y sabemos que existe mucha población que recibe una renta mínima o que recibe un subsidio de algún tipo, que está a lo mejor dos meses sin operar y que por no operatividad de la cuenta o porque le cobran las comisiones y se quedan descubiertos, pues las cuentas se cancelan, ¿no? Entonces, bueno, es algo que tenemos digamos, que luchar como sector, ¿no? Otras necesidades que se han, digamos, como que puesto de manifiesto es, por ejemplo, la cantidad de personas inmigrantes que hacen transferencias en otra divisa que no es el euro, ¿no? Y sin embargo no se acercan a esas personas para decirle, oye, vamos a intentar minimizar el coste de esa remesa a vuestros países de origen y para hacerlas también en otra divisa que no sea el euro, ¿no? O el homogeneizar el cobro de las comisiones independientemente del canal que se utiliza, ¿no? Hay multitud de canales para poder hacer operaciones y entonces si haces la operación de transferencia por internet te cobro no sé cuánto, si la haces en la oficina te cobro no sé qué, pero si la haces por el móvil o por una app te cobro no sé cuál. Bueno, eso al final, para una población como la nuestra, vulnerable, con poca o escasa cultura y educación financiera, pues lo que viene al final es hacer un mareo tal que bueno, no se enteran, ¿no? de cuál es lo que le van a cobrar, ¿no? Entremos ya de lleno en algunos de los ejemplos que hemos analizado, ¿no? Bankia, ¿no? Bankia, por ejemplo, bueno, pues, y esto es común a todos, residentes legalmente en la Unión Europea, incluyen a solicitantes de asilo. Una cosa importante y es que incluyen a personas que no tienen un domicilio fijo, ¿vale? Esto también es muy importante a la hora también de cobrar una renta, un subsidio, alguna cosa, ¿no? Y esto, por ejemplo, antes no estaba permitido, ¿no? O sea, tú ibas a un banco a abrir una cuenta y si tú no tenías un domicilio fijo no podías abrirla, ¿no? ¿Qué más? Puedes hacer ingresos en efectivo, depósitos de fondos, las transferencias que hemos dicho antes, retiradas de dinero tanto en oficinas como en cajeros, las domiciliaciones que son fundamentales, las tarjetas de débito prepago, o sea, siempre es una tarjeta de débito, nunca de crédito, y dice prepago porque lógicamente si no tienes dinero y la tarjeta es de débito, no te va a permitir hacer o comprar nada. Y muy importante es que no admite descubiertos de ningún tipo. O sea, eso lo dejan bien claro desde el principio, ¿no? Y el cobro, los 36 euros, que son
marca la ley, excepto los del Real Decreto, que sí que, digamos, enumera los requisitos para el no cobro de esas comisiones, ¿no? En BBVA son primos hermanos, o sea, son exactamente iguales, también residentes en la Unión Europea. Aquí sí te permiten tener uno o más titulares, que en el otro sitio no lo dejaba claro. Y bueno, uno de los dos debe cumplir las condiciones. Y una cosa muy importante que sea clara el BBVA es que no es necesario que contraten ningún otro producto o servicio adicional. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando vamos al banco nos van a intentar vender multitud de cosas y tú puedes decir desde que el minuto cero que entras, mira, quiero mi cuenta de pago básica y no quiero nada más. Entonces no me ofrezcáis nada más, ¿vale? Se pueden hacer las mismas cosas porque es que eso viene en el Real Decreto, perdón, en la orden ministerial viene detallado, son hasta 120 operaciones al año, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues sin más. Y en CaixaBank, pues, idem de lo mismo. Aquí hablamos de nacionalidad española o extranjera también, con los diferentes tipos, porque también incluye a los solicitantes de asilo e incluye también a personas extranjeras, ¿no? ¿Qué es lo que se incluye aquí dentro de personas extranjeras? Pues la persona que está en una situación irregular, que no tiene un NIE y que lo único que tiene es su pasaporte de su país de origen, ¿no? Entonces, a eso los incluye y de hecho les abren una cuenta porque es así, ¿no? Bueno, seguimos. Entramos ya de lleno en lo que es la situación de vulnerabilidad, ¿no? Aquí en este sentido tenemos que se va a eximir a estas personas de ese cobro de los 36 euros máximos al año y va a ser totalmente gratuita a aquellas personas que tengan unos ingresos brutos por unidad familiar, ojo que es muy importante, que no supere por encima de 2 veces el indicador público de la renta de efectos múltiplos, que es el IPREM. Cuando se traten de personas que están dentro de una unidad familiar de menos de 4 miembros, el triple, es decir, que sube un poco cuando tiene más de 4 miembros o es familia numerosa, y el triple también cuando hay una persona con discapacidad superior al 33%. Es decir, que aquí ya sí se están contemplando algunas características de unidades familiares, ¿no? Esto a mí me parece, en mi opinión, ¿no? Me parece muy escueto, pero ya se ve que aquí ya hay alguien del tercer sector que ha puesto, o, digamos, o que ha sido interlocutor de la administración pública, porque ya hay una serie de elementos que se han tenido en cuenta, ¿no? Y esto se nota rápidamente, ¿no? Bueno, el tema de no concurrir ningún derecho o bien inmueble, es decir, que no puedes tener, excepto la vivienda habitual, que no puedes tener ningún bien inmueble de tu propiedad, y la documentación normalmente suele ser, bueno, por unidad familiar, y todo suele ser el libro de familia o lo que es la acreditación de ser pareja de hecho, certificados de renta, pueden ser las nóminas, las prestaciones de subsidios, de la REMI, del desempleo, de lo que sea, algún tipo de salario social, o si es trabajador por cuenta propia, pues la mensualidad que estuviera cobrando si es que figurara por cese de actividad. También cuando el cliente necesite también, bueno, no, cuando necesite, no, tiene que solicitar un informe a los servicios sociales de su ayuntamiento en el que esté empadronado para que, digamos, pueda acreditar que es merecedor de esa gratuidad en el momento en que no pueda aportar alguna de la documentación, ¿no? Y en ese sentido los servicios sociales de los ayuntamientos ya saben cómo tienen que hacerlo, ¿no? Aunque realmente ha habido al principio muchísimo desconocimiento de este tema y nos han llegado casos bueno, no sabían lo que tenían que hacer, ¿no? Pero me consta que eso ya se ha ido corrigiendo, ¿no?
La entidad financiera tiene un plazo máximo de 30 días para decir si acepta o no la solicitud del cliente. Y bueno, a partir de ahí pues, puede empezar a operar con la cuenta, ¿no? Le emiten la tarjeta de débito totalmente gratuita, puede hacer las transferencias que decíamos dentro de la Unión Europea. Es muy curioso porque me he notado aquí dos cosas que dice literalmente la orden, ¿no? Que dice, las entidades financieras cobrarán unas comisiones razonables. ¿Qué es razonable? O sea, pues, señores, pongan ahí una cantidad, porque es que si no, es totalmente ambiguo, ¿no? Por parte de los usuarios, ¿no? Por parte de los usuarios lo que dice es que tendrán que utilizar la cuenta de buena fe y hacer un uso razonable. Pues igualmente, ¿en qué consiste eso, no? Una de las cosas que dice la orden ministerial es que no se puede utilizar para servicios, para temas profesionales, sino solamente para uso personal, ¿no? Porque para temas profesionales se entiende que si se está ganando un dinero, pues ya tiene que acudir a una cuenta comercial que sí que tendrá comisiones, ¿no? Pero, bueno, mi lectura, mi conclusión es que esto ha llegado tarde y con muchas imprecisiones y con necesidad de alguna manera de abundar en este tema, ¿no? Los adeudos de los suministros, igualmente, la retirada de efectivo y en este caso, en el caso de CaixaBank, pues dan opción y totalmente gratuita para que operes por la web. Pues claro que sí, si te estás haciendo tú solo las operaciones, pues tanto que es gratuita, ¿no? Conclusión un poco de todo esto, ¿no? Una de las cosas que decía esta orden ministerial de febrero del año pasado era que el Banco de España era el que tenía la autoridad o la competencia supervisora en materia de este tipo de cuentas, ¿no? Y que además es obligatorio tener por parte de las entidades financieras, ¿no? Bueno, pues no sé hasta qué punto el Banco de España habrá tomado nota y porque es otra de las inconcreciones de esta orden ministerial y es que pasado un año, decía la orden ministerial, ¿no? Pasado un año de la publicación de esta orden ministerial, se elaborará un informe en el que se recojan una serie de indicadores y se vea la marcha de la puesta en marcha de este tipo de cuentas, ¿no? Vale, perfecto. ¿Quién elaborará el informe? Totalmente en el limbo, no se sabe. ¿El Banco de España? ¿Algún organismo? ¿El Ministerio de Economía? Ni idea. ¿Se ha elaborado ese informe? Bueno, ahora tenemos la grandísima cuestión que justamente en el aniversario nos ha pillado la pandemia. Entonces, bueno, estemos expectantes porque a lo mejor se publica en próximas fechas o se ha publicado y francamente que yo no lo conozco, ¿no? Pero sí que hay que seguir de cerca este tema porque afecta a muchísimas de nuestros usuarios. Es un derecho, creo que es un derecho y es un derecho fundamental porque para desenvolverte, como decíamos al principio, en la sociedad de hoy día, ¿no? del siglo XXI y del año en el que estamos, es necesario tener esa cuenta con esos mínimos servicios financieros y muchas veces nuestros usuarios se ven perjudicados grandemente cuando no pueden tener acceso a esos servicios. Entonces, bueno, una entidad especializada como es Nantic en salud financiera va a estar detrás de todo lo que se publique sobre este tema y os iremos manteniendo informados. Despedimos esta temporada tan interesante de salud financiera y nada, os convocaremos al capítulo extra de cuando salga el reglamento del ingreso mínimo vital y os animamos de verdad a cursar estos 4 módulos de salud financiera online porque es un mes estupendo para hacer formación, el mes de julio. Muchas gracias.